José Ignacio Beteta se encuentra con nosotros para conversar en torno a este caso que, reitero, cada vez se mueven las fichas, ¿no? Se van moviendo las fichas en el Perú. José Ignacio Beteta es presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú. José Ignacio, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por estar con nosotros conversando esta noche. Es importante conocer tu análisis. Yo digo que conforme transcurren las horas en el Perú, las fichas del poder se van moviendo, ¿no? Se van moviendo dependiendo de los intereses subalternos de estos grupos. ¿Qué análisis le das tú? Se van moviendo para acomodarse de nuevo de la forma más conveniente para todos, ¿no? Si te das cuenta, eh, hay una, hay una crisis, pero que se va volviendo suma cero, ¿no? Se va neteando, como se dice en términos contables, ¿no? Entonces, aparece la denuncia contra la fiscal posterior a una acción de la fiscal contra el otro fiscal Rafael Vela, la fiscal de la Nación denuncia a Boluarte, la Junta Nacional de Justicia sale, digamos, a abrir un proceso disciplinario a la fiscal, dejan libre a Alberto Fujimori. Entonces, claro, hay un montón de jugadas y movidas que definitivamente no están para nada desorganizadas o desarticuladas, sino que tienen, digamos, una razón de ser, ¿no? Ustedes ya no van a ver, ya no han visto al Congreso, ¿no es cierto?, peleándose contra la Junta Nacional de Justicia. Entonces, ese problema, por ejemplo, o casualidad o milagro, ya desapareció, ya no van a tocar a la Junta Nacional de Justicia. Ahora que la fiscal ya no está, la denuncia contra Boluarte se va a quedar evidentemente guardada, porque además es una denuncia bastante endeble, bastante mal hecha, apurada, ¿no? El Congreso se va a quedar donde está, la presidenta se va a quedar donde está, la Junta Nacional de Justicia se va a quedar donde está. Si bien es cierto, Patricia Benavides va a ser suspendida, pero finalmente la investigación la van a, digamos, a llevar a cabo seguramente en varios meses, porque efectivamente lo que tú mencionabas en tu introducción es cierto. Hay una serie de indicios de algún tipo de tráfico de influencia, pero también es cierto que los hechos que se han ido llevando a cabo, por ejemplo, no corresponderían tanto a la negociación que estaba realizando, porque ella sí denunció, digamos, a los niños, ¿no? Entonces, digamos, hay una serie de cosas que se están moviendo, pero si te pones a pensar, cuando tú piensas que esto va a ser una crisis, simplemente los actores políticos negocian, porque se nota que negocian detrás, digamos, del escenario, y todos vuelven a quedar en su mismo lugar, ¿no? Esto, esto puede ser mal visto, Sí. acá viene parte de mi análisis y espero que se me entienda bien. No estoy justificando evidentemente la política peruana en su lado más informal, en su lado más, digamos, convenido, ¿no? Pero si te pones a pensar, de alguna forma los actores políticos, sin querer o queriendo, están manteniendo la estabilidad del país. Claro, hay varios sectores que dicen, no, adelanto de elecciones, que se vayan todos, ya no podemos soportar a estos políticos que son unos impresentables, pero lo que no entienden es que el análisis del costo de en este momento tener un adelanto de elecciones, patear el tablero, hacer que todos se vayan, es mucho más complejo, es muy sensible, no es Sí, tan fácil. José Ignacio. Estamos pasando... Sí, dime. Sí, sin embargo, de acuerdo al análisis que nos das, pero también hay que pensar a qué costo, ¿no? ¿A qué costo? Porque la institucionalidad del país está que se viene por los suelos, se está resquebrajando desde el Congreso, la Defensoría, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, o sea, las instituciones se están viendo debilitadas, pero lo peor es que se están viendo tomadas también por diversos sectores, y eso sí es gravísimo para el país. O sea, se están viendo tomadas por sectores que hoy negocian con otros sectores su permanencia. Es decir, sí, yo estoy de acuerdo contigo que institucionalmente el Perú en este momento es muy precario, pero a ver,
lo es este año y lo fue el año pasado con Pedro Castillo, que fue un mamarracho, digamos, y fue un presidente pues que destruyó los ministerios creándolos como si fueran sus chacras, metiendo a sus sobrinos, a los primos, a los paisanos. Y el año anterior, digamos, votaron a Vizcarra en una vacancia express y entró Merino, que no podía hablar por teléfono con su primer ministro Antero Flores Arauz porque no se respondía en el WhatsApp. Pero el año anterior Vizcarra también cerró el Congreso de una manera bastante antojadiza, estirando la Constitución. Y el año anterior PPK y Keiko se agarraron a patadas durante más de un año y medio, ¿no es cierto? Y de su pelea y de su crisis surgió ese indulto jalado de los pelos de Alberto Fujimori. Y el año anterior teníamos unas elecciones en donde PPK y Keiko se estaban peleando y se decían la teca, la meca y la turumeca en plena candidatura, en plenas elecciones. Entonces, a ver, la institucionalidad del país, desde que terminó el gobierno de Ollanta Humala, incluyendo, ojo, incluyendo parte del gobierno de Ollanta Humala, que como ustedes saben con Nadine Heredia se robó pues un montón de plata, descaradamente, que se coluyó con Odebrecht, era parte pues de todo el dinero que venía de Venezuela y de Brasil. La institucionalidad del país, queridos amigos, ya está mal desde hace años. Entonces cuando a mí me dicen, no, es que estamos en el límite, estamos ya tocando el límite, estamos tocando el límite hace 7, 8 años. Y hace 7, 8 años que el país, resiliente, porque tenemos 8 millones de trabajadores informales, microempresarios que se sacan la mugre todos los días, porque además hay una cantidad muy pequeña de 600, 700 empresas grandes que pagan el 60% del IGB y 1000 empresas pagan el 80% del impuesto a la renta, los juntas a todos en un patio y ahí está el 80% del impuesto a la renta del Perú. Entonces lo que tenemos que entender es que la política, nosotros le damos tanta importancia y nos ponemos apocalípticos con la política como si fuera una especie de tabla de salvavidas, ¿no? Necesitamos la institucionalidad, que esté todo ordenado, pulcro, tenemos que tener todo en orden en la política. La política es desordenada y caótica por naturaleza. Hay lobbies, hay negociaciones, hay pactos, hay facciones. Algunos tienen más poder en un momento, otros tienen más poder en otro momento. Pero, La izquierda en este momento está debilitada, la derecha tiene más sin poder. embargo, o sea, Hace 2, 3 años la eso, izquierda tenía sí, más poder, la derecha José estaba más Ignacio. debilitada. Sin embargo, eso es parte de la política cuando se vive en democracia, ¿no? El poder de las mayorías, pero respetando las normas, las leyes, ¿no? Los preceptos jurídicos. Pero lo que está haciendo el Congreso es simplemente patear todo ordenamiento. O sea, a ver, un defensor del pueblo como el que tenemos, o sea, no se le puede aceptar por donde lo veas. O sea, no hay forma. Y a raíz de esta crisis política, ¿no? Tenemos también, pues, y no encontramos soluciones a problemas gravísimos que nos involucran a todos, a ti y a mí. En el sentido de, por ejemplo, la delincuencia. O sea, no encontramos lineamientos claros en el gobierno porque el gobierno está distraído en otros temas, el Congreso está distraído en otros temas y dejan la problemática social de lado. No le dan el interés que se requiere. Entonces, hay que ponerle un punto ya, un punto de quiebre para poder mejorar todo esto, porque si no, mira, tenemos el fenómeno del niño cerquísima y no hay forma, no hay obras que se vean de gran trascendencia, ¿no? Lo que vemos es cargadores frontales, tractores, claro, pues vas a utilizar esto por después de la desgracia que se nos viene encima porque no estamos preparados. Entonces, ¿cuál crees tú que debe ser ese punto de quiebre? Porque al 2026, olvídate. Es que ahí está el tema, que como te decía al inicio, yo estoy de acuerdo contigo, yo no estoy diciendo que no estemos mal, institucionalmente estamos pésimos, somos un país mediocre institucionalmente donde los intereses particulares priman, estoy totalmente de acuerdo contigo. Mi comentario va más en la línea de esta especie de indignación, cuando yo la veo en muchos grupos políticos y en coaliciones y en colectivos, y cuando te planteaba esta idea de, bueno, que se vayan todos, nosotros estamos en una encrucijada muy, muy difícil, porque cuando tú dices que se vayan todos, piensa en quién está a la vuelta de la esquina. ¿Sabes quién acaba de inscribir su partido político? Antauro Humala. Perdón, Antauro Humala, sí. Antauro Humala. Y si tú pones en este momento una encuesta, que seguramente te la van a esconder para no decírtelo, probablemente la segunda vuelta sea entre Antauro Humala y Martín Vizcarra, o Keiko Fujimori y Antauro Humala, de nuevo. Es decir, en este momento, hoy, diciembre de 2023,
patear el tablero va a generar más de lo mismo. Por lo tanto, las fuerzas políticas, no de las que están en el poder, sino las fuerzas políticas ciudadanas, las organizaciones como la mía, como otros centros de investigación, la prensa, como ustedes, los periodistas, los canales de televisión, los programas de televisión, la ciudadanía organizada tiene que ponerse en el debate, tiene que dar un paso adelante y participar del debate, tiene que entrar a tallar cuando la clase política no funciona, entonces tiene que haber más fiscalización. Cuando la clase política no funciona, entonces tiene que haber más investigación periodística, tiene que haber más incidencia. Como tú decías, oye, no se preocupan por la seguridad, bueno, hay que meterles el tema por las narices. Mira lo que está pasando con la masificación del gas, que es un tema que hemos estado tratando nosotros en la Asociación de Contribuyentes. Le quieren dar prácticamente el monopolio de gas a un par de empresas colombianas y a Petroperú. Hay que meterse en ese tema. Entonces, no vamos a reemplazar a la clase política con una mejor pasado mañana, ni en 4 meses. Eso no va a ocurrir, porque las fuerzas políticas están configuradas de tal manera que tienen hoy día probablemente, salvo contadas excepciones que existen, lo peor de la representación del país. Correcto, Entonces, sí. esa es la sensibilidad en la que estamos. Yo no digo que sea lo mejor, no, simplemente hay que ser realistas y cuando la clase política no funciona, nosotros los ciudadanos tenemos que dar un paso adelante. Perfecto, entonces ya es papel de la ciudadanía que deje de alguna manera el letargo en que está sometida finalmente, ¿no? Porque la ciudadanía también tiene que comprarse el pleito, definitivamente. Último Los comentario, gremios, efectivamente, los sí, gremios, las instituciones como la tuya, las organizaciones democráticas, en fin, las cámaras de los comercio, colegios ¿no? Claro, todo. profesionales, en fin, ¿no? Claro, ellos son los que tienen que intervenir ahí y, como bien dices, aportar en esta labor de fiscalización para evitar que estos políticos hagan de las suyas. Para terminar, el tema de Alberto Fujimori, ¿cómo lo analizaste? ¿Conveniente, no fue conveniente? ¿Nos ponen No, aprietos? es un tema muy polémico. Nosotros justo estábamos viendo en la asociación los pros y los contras de este indulto, Ujú. digamos. Si tú te pones a pensar, otra vez estamos frente al 50% que está rechazando, está indignado frente al indulto, y al otro 50% que está feliz y cantando el baile del chino, digamos, ¿no? Pero claro, cuando te pones a pensar en lo que tú mencionabas, y ahí te doy toda la razón, en la institucionalidad, ¿no? Este indulto nace de una negociación pues espuria, ¿no? Entre PPK y Kenji, los Avengers famosos estos que hacen toda esta especie de negociación de lobby para no vacar a PPK, pero claro, cuando tú haces un indulto de esa manera, ¿no? Lo deslegitimas, ¿no? Lo vuelves un Ujú. indulto, como tú bien dices, que no es institucional, que no es legal, que no es adecuado. Entonces ahí hay una especie de sombra sobre este indulto que va a quedar en la historia. Vamos a ver qué consecuencias trae en cuanto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte puede presentarle un informe, puede informar al Consejo General de la OEA y decirle, oye, mira, el Estado peruano ha incumplido, ha faltado, ha fallado. La Organización de los Estados Americanos, la OEA, puede enviarnos algún tipo de carta, puede incluso plantear algunas sanciones económicas. O Ujú. sea, esto va a continuar porque no ha sido un indulto inteligente, bien hecho. ¿Ya? Ese es el contra, digamos, y una parte de la cara de la moneda, una de las caras de la moneda. Pero también la otra cara de la moneda es que el Perú se ha adherido a un pacto, el pacto de San José, con toda la legislación internacional que tiene, y es un pacto que más parece un grillete. Es decir, sí hay que evaluar de alguna forma cuál es la participación del país en este tipo de tratados, en este tipo de convenios, porque efectivamente, y te doy, acá ya vamos a ponernos de abogados, digamos, del indulto, que es la otra cara de la moneda, en el derecho penal no existe una interpretación segunda o una interpretación que pueda modificar la sentencia o que pueda darle otra equivalencia. Y a Alberto Fujimori se le condenó por delitos comunes, Ujú. por secuestro y homicidio. Entonces, ni siquiera en la sentencia se hablaba de violación de derechos humanos. Él no fue sentenciado por delitos de lesa humanidad.
Entonces, ¿qué ocurre? Cuando un tribunal internacional te dice, no, espérate, nosotros sí creemos que ese tipo de actos y delitos son de lesa humanidad o son violaciones de derechos humanos, ya lo que estás haciendo es dejar que un tratado internacional sobrepase, ¿no es cierto?, supere incluso los principios más básicos del derecho. Y ahí es donde uno tiene que empezar a pensar y decir, bueno, ¿hasta dónde vamos a permitir, ¿no?, que un organismo internacional, ojo, que también tiene sesgo ideológico, que también es financiado por estados y por empresas privadas y por fundaciones, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos recibe fondos de ONGs y de fundaciones internacionales? O sea, no son ángeles, ¿entiendes? No es que porque están en la OEA tienen algún tipo de aura angelical y ellos nacieron inmaculados como la Virgen María. Tienen sesgos ideológicos, sesgos políticos e intereses particulares. La pregunta es, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Cuál es el límite de la interferencia que pueden tener? Y esa es la otra cara de la moneda. Entonces, es un tema polémico, es un tema delicado. Hay dos caras de la moneda. Ahorita lo hecho está. Sería demasiado ya, como tú bien decías, sería incluso más desordenado, más mediocre, más precario que vuelvan a meter a la cárcel a Alberto Fujimori. Esto, digamos, sería ya increíble, ¿no? Porque, digamos, es el mismo Estado contraviniendo algo que supuestamente no debería haber contradicho, digamos, y ahora volviéndose a contradecir el mismo, ya estaríamos en un círculo, ¿no? Efectivamente, Entonces, efectivamente. creo que esto ya debe terminar aquí. Alberto Fujimori no debe participar de política. Si yo fuera Keiko Fujimori, lo mandaría a Japón y que escriban allá su libro, que hagan la película de Alberto Fujimori, pero eso no va a ocurrir porque probablemente Keiko sea terca y no quiera hacer eso. Esperemos que no haya ningún exabrupto de esta familia y que empiecen a hacer propaganda, Correcto. publicidad, por el bien del país, por el bien de la estabilidad, para que no José haya más Ignacio. polarización, ¿no? José Ignacio, te agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y haber conversado en torno pues a esta coyuntura. Un abrazo fuerte. No, gracias por tu tiempo, gracias a todos, muchas gracias, cuídense. Muchísimas gracias, José Ignacio Betetas, que conversó con nosotros, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú.